Hola, 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 hola. Estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, telemática, tecnología y en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardo y hoy voy a hablaros de algunas, pero no todas, de las cosas que hace el router de tu casa. Sí, el router, ese trasto al que culpas de todos los males de la red de tu casa. ¿Pero sabes lo que realmente hace? Bueno, vamos a empezar a contar algunas de las cosas, insisto, que hace el router de tu casa, pero no todas. Para el resto de cosas iremos a otras partes de este episodio que he titulado parte 1, no sé cuántas partes va a tener, pero bueno, yo creo que dará para al menos una, si no dos partes más. Entonces, ¿qué hace el router de tu casa? Esa caja de plástico normalmente que tienes escondida por ahí debajo de la tele o en un armario y a la que culpas efectivamente de muchos de los males de la red de tu casa. Bueno, vamos a hablar en general de un router y luego voy a particularizar alguna cosita que hace el router de tu casa, porque no todos los routers son iguales, obviamente. Bueno, un router en general lo que sirve es para interconectar dispositivos y para permitir que la información entre, por ejemplo, nuestro teléfono móvil pueda llegar al servidor de correo si estamos descargando un correo o al servidor de Netflix si estamos viendo un episodio de tu serie favorita, y atravesará una serie de dispositivos por el medio. Cuando estamos pensando en el router de casa, nuestro router principalmente es el punto de interconexión a Internet a través de la red de nuestro operador. Internet es una red de redes, es un conjunto enorme de dispositivos interconectados. Por un lado tenemos nuestros terminales, nuestro ordenador, nuestro televisor, nuestro móvil, nuestra bombilla, si llegamos a extremos bastante realistas hoy en día. Y por otro lado tenemos los dispositivos que permiten que dichos extremos, digamos, o dichos dispositivos finales se puedan conectar entre sí. Es decir, que nuestro televisor pueda conectarse a un servidor de Netflix y descargar contenido. Y esos dispositivos son los routers, son los dispositivos intermedios que permiten que la aplicación, que el cliente se suele denominar, la aplicación de Netflix en nuestro televisor, pueda obtener contenido que es proporcionado por el servidor o la aplicación o el lado de aplicación que está en el servidor o servidores de Netflix. Y para ello, como he dicho, hay routers en medio. Estos routers permiten interconectar redes. Por ejemplo, la red de tu casa, que está conectada a la red de tu operador. Dicho operador tiene una serie de routers. Bueno, tú tienes el router de tu casa, que realmente no es tu router, es el router de tu operador, ¿vale? Ese router típicamente pertenece al operador, es suyo, y hasta ahí llega la red del operador, hasta ese punto en tu casa. Dicho router probablemente está conectado con fibra hoy en día a la red del operador, a otros routers. Esos routers estarán conectados entre sí de una forma, depende del operador, para proporcionar cierta redundancia y soporte a fallos, y estará conectado a otros operadores potencialmente para facilitar la interconexión entre clientes de dos operadores si tienen mucho tráfico entre ellos, y a otros, digamos, operadores en el sentido de gente que proporciona acceso, infraestructura de acceso a Internet. Por ejemplo, nuestro operador se conecta a Internet a través de otro operador, entre comillas, y ese operador puede conectarse a través de otros operadores, entre comillas, y así hasta llegar un poco a lo que sería el core de Internet, donde hay routers muy grandes transmitiendo mucha información y permitiendo la interconexión global. Y para hacer todo esto de la interconexión y de permitir que nuestro episodio de la serie de Netflix llegue a nuestro televisor, los routers tienen que reenviar trocitos de información que se denominan paquetes. Nuestro vídeo de Netflix, usando este ejemplo, pues se dividirá en trozos que se denominan paquetes o datagramas, y esos paquetes son enviados entre nuestro televisor, de ahí a nuestro router, de nuestro router al siguiente router en operador, y así sucesivamente atravesando múltiples routers en tránsito. Para hacer esa función, los routers tienen lo que se denomina una tabla de reenvío, porque lo que hacen es reenviar. Reciben un paquete por una interfaz y lo reenvían por otra. Eso es la función de reenvío, que es la función principal que hace un router. Además, o para poder tener esa tabla de reenvío, los routers hacen otra función que a veces se le denomina, usamos el mismo término para las dos, pero son cosas diferentes, que es la función de encaminamiento. Es el forwarding en inglés, el reenvío, y el routing en inglés, el encaminamiento. Y el encaminamiento es la función necesaria para que el router aprenda qué debe hacer, cómo debe rellenar su tabla de reenvío para saber qué tiene que hacer con los paquetes que recibe por una interfaz para que lleguen a su destino reenviándolo por otra interfaz. Además, los routers
permiten interconectar tecnologías diferentes. Es decir, yo estoy conectado en casa, por ejemplo, mi televisor puede estar conectado por Ethernet o por Wi-Fi y mi router está conectado a la infraestructura de operador típicamente por fibra. Entonces, esa es otra característica de una red IP en general, que está compuesta por diferentes enlaces de diferentes tecnologías, y los routers son aquellos dispositivos que las interconectan. Los routers, como ya he mencionado, no solo hacen reenvío, pero es su función principal, y aquí depende del tipo de router. Nuestro router en casa, como veremos en otros episodios, también hace otras cosas. Puede que nos asigne direcciones, puede que haga funciones de resolución de DNS, puede que haga funciones de traducción de direcciones, lo que se denomina NAT. Bueno, probablemente lo hace, no puede, lo hace. Puede que haga filtrado de ciertos paquetes que sean potencialmente peligrosos o maliciosos. Y en función del uso final del router, un router doméstico no es lo mismo que un router que está en una empresa, no es lo mismo que un router que está en un campus de una universidad, no es lo mismo que un router que está en un data center, ni lo mismo que un router que está en este core central de Internet que mencionaba antes. En función del uso, los routers son diferentes y no es lo mismo el router de casa, que pues, puede costar unas pocas decenas de euros, a un router de estos centrales que os digo que costará del orden de cientos de miles de euros. Obviamente en estos routers el rendimiento es fundamental, tienen que mover muchos paquetes y muy rápido, muy rápido, y tienen una electrónica muy específica para ser capaces de hacer eso muy bien. Además, cuentan con algunos routers, tienen que mezclar fibra, transmisión de luz con transmisión de señal eléctrica en redes, por ejemplo, Ethernet. Bueno, hay una complejidad ahí que depende del tipo de routers. En cuanto a la función de reenvío, como tal, la principal que os he dicho, los routers domésticos van sobrados. Es decir, no es algo que realmente tengan por qué hacer mal. Entonces, cuando realmente culpamos a los routers de casa de que hacen algo mal, típicamente no está ahí. El problema suele estar más en el acceso, en la red Wi-Fi típicamente, y en algún otro tipo de funcionalidades que hay. El hecho de que estos routers sean un poquito sencillos por abaratar costes hace que no vayan muy bien. Y bueno, ahí os podría hablar en múltiples episodios sobre soluciones de cómo hacer eso o ayudas para mejorar ese tipo de problemas, ¿vale? Típicamente lo mejor es usar un router un poquito más potente, con una red inalámbrica Wi-Fi un poquito más potente para mejorar el rendimiento. Y por otro lado, por último, para acabar este episodio, que tiene que ver con lo que conté justo ayer en una clase que tenía, contaros también cuáles son los motivos por los cuales en algunos casos experimentamos un retardo, una latencia, un comportamiento peor del esperado cuando transmitimos información de un dispositivo a otro, cuando hay un retardo en esa transmisión que potencialmente puede incluso llegar a ser una pérdida de algunos de los paquetes que enviamos o que recibimos. ¿Cuáles son las fuentes del retardo y de las pérdidas en Internet? Pues hay múltiples. Voy a contaros las principales. Principales fuentes de retardo, a lo que tarda un paquete, una pieza de información en ser enviada cuando atraviesa un router, y esto lo podemos repetir por tantos routers como tengamos en el camino, routers y enlaces. Por un lado es el tiempo que tarda el router en procesar el paquete. Es decir, el paquete tiene que saber qué hacer con él. Tiene que mirar parte de la información que tiene el paquete, normalmente un campo en la cabecera del paquete, que es la dirección destino, pero puede mirar más cosas, y en base a eso mirar su tabla de reenvío y decidir por dónde va. Es un poco como decir, bueno, pues si esto va para esta dirección, lo mando por esta interfaz, si esto va por esta otra, lo mando por esta otra interfaz. Y por otro lado, eso sería el tiempo de procesamiento. Tenemos que los paquetes llegan por una interfaz y tienen que salir por otra. Y puede ser que esa otra interfaz por la que tiene que salir está ocupada enviando otros paquetes anteriormente recibidos. Entonces, cuando se da ese caso, los paquetes se encolan, se ponen a esperar hasta que llegue su turno en una zona de memoria del router que tiene un cierto tamaño. Entonces, ese tiempo de espera hasta que haya la oportunidad de ser enviado es el tiempo de encolamiento, tiempo de espera en cola. Por otro lado, cuando llega ya el momento de ser enviado, está el tiempo de transmisión. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete, en ser enviado por el enlace de salida? Ese tiempo depende de la velocidad de dicho enlace, ¿vale? A mayor velocidad, menor tiempo de ser enviado. Y por eso podemos tener que esperar, porque puede ser que recibamos mensajes, paquetes por interfaces de entrada, por decirlo así, que sean muy rápidos o que tengan muchas interfaces,
y luego no sea capaz de poder enviarlos tan rápido por una interfaz de salida, porque sea más lenta o porque tengan que agregar input, paquetes de múltiples interfaces de entrada. Por eso tengo que tener esas colas para poder esperar y no tirar paquetes directamente. Luego tenemos el tiempo de transmisión que mencionaba y por último el tiempo de propagación, que tiene que ver básicamente con la velocidad de transmitir la información, física pura, tiempo de transmisión que depende de la distancia. Y esto que mencionaba de la cola también influye en cuanto a la posible pérdida de paquetes. Las colas tienen un tamaño finito. Si resulta que tenemos que encolar muchos paquetes y que no somos capaces de darle salida, habrá un momento en que la cola se llene y tengamos que descartar paquetes, ¿vale? Si hacemos una analogía un poco con todo esto de reenvío, las colas y demás, con un caso real de la vida diaria, que es el de ir en coche, la función de encaminamiento de routing sería planificar cuál es la ruta que vamos a seguir del origen al destino al que queremos ir. La función de reenvío sería, pues en cada salida o entrada a una carretera, rotonda, decidir por dónde vamos. Y en esos casos, a veces tendremos que esperar tiempo en cola, porque a lo mejor vamos de una carretera con muchos carriles, salimos a una con pocos carriles que está con congestión o viceversa y tenemos que esperar a que tengamos un carril libre o que nuestro carril avance. Eso sería un poco el tiempo de encolamiento, por decirlo así, y el tiempo de transmisión sería el tiempo que tarda en recorrer ese trozo de carretera, que obviamente si es una carretera más grande tenemos un límite de velocidad mayor que si es una carretera más pequeña. Y bueno, con esto yo creo que podemos concluir el episodio de hoy. Ya os digo que más adelante os contaré más cosas sobre qué hace el router de vuestra casa, qué hace mejor, qué hace peor y cómo mejorar eso que hace y qué otras funciones podemos añadir al router de casa que a lo mejor no tenéis en la cabeza o no se os han ocurrido. Espero que esto que os he contado hoy os haya resultado interesante. Ya sabéis, si tenéis comentarios podéis hacérmelos llegar por correo electrónico a carlosjesus.bernardos@uc3m.es o en Instagram, Xthreads, donde podéis encontrarme como CJ Bernardos. Nos vemos muy pronto. Chao.